Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Diálogo Libre. En esta ocasión nos acompañan los expertos en política, la licenciada Heidi de Mata y Jair Dabroy. En esta ocasión hablaremos un poco de la propuesta de la refundación del Estado que hizo el expresidente de la República, Jorge Serrano Elías, desde Panamá. Ahora vamos a ver un video de introducción para estar más en contexto sobre este tema. El expresidente Jorge Serrano Elías reapareció esta semana proponiendo un proyecto para la refundación del Estado. Se trata de un exfuncionario que tiene una orden vigente de captura en el país. ¿Pero quién es Serrano Elías? Es un político ingeniero industrial que tomó posesión como presidente de Guatemala el 14 de enero de 1991, jurando lealtad a la Constitución de la República. Pero 2 años más tarde, todo esto se revertía. Fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala. He acordado al mismo tiempo, tomando una responsabilidad histórica ante la nación, restringir las garantías, al mismo tiempo que he acordado disolver el Congreso de la República, cambiar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y cambiar los procuradores de la nación. Al conocer las medidas adoptadas por Serrano, la condena fue unánime en todos los sectores del país. Y el 31 de mayo de ese año, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el golpe de Estado y Serrano Elías huyó hacia Panamá, en donde se encuentra hasta la fecha. El exmandatario, quien en esa ocasión intentó censurar este matutino, encabeza este movimiento que propone crear un Consejo de Estado, abolir la Corte de Constitucionalidad y crear un puesto de primer ministro. Este movimiento llamado Frente Amplio Refundación estaría integrado por políticos, militares y exguerrilleros. Ahora conversaremos un poco sobre esta propuesta. El miércoles el expresidente presentó el movimiento, como él lo denominó, dejó en claro que no es un partido político, Frente Amplio Refundación. ¿Cuál es la visión, la perspectiva sobre esta propuesta que tiene, tomando en cuenta las condiciones en las que él dejó el país en 1993 luego de un autogolpe? Yo creo que en primera instancia hay que plantear que él no presenta esta propuesta de refundación del Estado como un proyecto propio. Ya se había iniciado debate y discusión sobre la necesidad de fortalecer el Estado. De tal manera que realmente la propuesta que plantea Serrano Elías indicó es la persona menos idónea, porque durante su mandato, más allá de fortalecer el Estado, lo que hace es debilitar. De tal manera que nosotros sí reconocemos que existe una crisis por parte del Estado, hay una necesidad de fortalecer las instituciones. Hemos identificado que la corrupción, la impunidad, la coacción, las estructuras legales e ilegales han capturado al Estado, de tal manera que hay necesidad de impulsar reformas para fortalecer los 3 poderes del Estado. Lo que está en crisis es realmente cómo las decisiones que toman los gobernantes están apegadas a ley y debe de prevalecer el bienestar común. Sin embargo, esto se ha desvirtuado por la práctica de varios gobernantes durante el proceso de transición democrática en Guatemala y creemos nosotros importante fortalecer el marco institucional, delimitar las funciones y atribuciones de las instituciones y esto puede lograrse en la medida en que fortalezcamos el Estado de Derecho. Consideramos que en caso particular Serrano Elías no goza de legitimidad y credibilidad porque realmente más allá de fortalecer el Estado lo que hizo fue suprimir, ¿verdad?, las funciones de los diferentes poderes del Estado, plantea una propuesta y esto se da dentro del contexto de la crisis que enfrenta el Estado de Guatemala, señalando, digamos, el alto índice de corrupción, la falta de credibilidad en las instituciones y aprovecha la coyuntura para presentar su movimiento de refundación del Estado.
aclarando que él no inicia con el debate y la discusión. En el Congreso hay antecedentes de algunos diputados que plantearon la necesidad, incluso se cuestionó el tema, el concepto, la definición de refundación del Estado. De tal manera que es interesante ver hasta dónde llega la ansiedad de figuras de esta naturaleza por desarrollar un liderazgo, ¿verdad?, que no tiene credibilidad, no tiene legitimidad. Diferentes sectores, entre ellos se mencionan figuras, ¿verdad?, que han tenido toda una trayectoria, que creo que es necesario en Guatemala iniciar el debate y la discusión, pero que sea de forma participativa, que sea gente proba, con experiencia, con capacidad, con trayectoria para poder fortalecer el marco institucional. Licenciado, ¿cuál es la perspectiva desde su análisis respecto a esta propuesta? Bueno, lo que hay que tener claro es que hay que diferenciar el concepto de reforma del Estado, refundación del Estado y Jorge Serrano Elías. Son tres cosas totalmente distintas. Primero, cuando se ha hablado del concepto de refundación, tal como lo ha dicho la licenciada de Mata, es un concepto que se ha venido debatiendo en varios círculos y es tratar de cambiar el modelo de Estado que tenemos. Es decir, es un modelo de Estado republicano de democracia representativa, con una institucionalidad que ha sido carcomida por grupos de interés y diversos grupos y colectivos sociales, incluso el propio sector empresarial, académicos, han debatido acerca de la necesidad de hacer una especie de rediseño institucional del Estado y plantearnos para el 2016, en inicios del siglo XXI, qué tipo de Estado queremos. Queremos todavía el Estado que fundamos en 1985 por medio de la Asamblea Nacional Constituyente y que parece ser que ha agotado su modelo. Entonces, ese es un concepto que es el concepto de refundación. El concepto de reforma, pues es ir tratando de hacer algunos ajustes a las instituciones, a la forma en que las instituciones van funcionando y que se organizan, pero hemos visto que el concepto en sí de reforma no ha sido suficiente. El problema es que estamos asociando ese concepto de refundación del Estado a una figura totalmente ilegítima, que es la figura de Jorge Serrano, a la par de exmilitares, a la par de incluso algunos que están guardando prisión, a la par de exguerrilleros. Pareciera una mezcla donde la ecuación no cuadra y que pareciera que lo que quiere es desgastar ese concepto de refundación del Estado, ¿ya?, e inclinarnos siempre por el tema de reformas. Y las reformas, al final de cuentas, lo que han demostrado es que ha sido un maquillaje institucional insuficiente. Esto también ocurre en un momento oportuno por las protestas, manifestaciones del año pasado en que las personas buscaban un cambio. ¿Podría verse de esa forma como una acción propicia para entrar en la idea de las personas sobre la necesidad de reformar o refundar? Yo creo que en este caso hay que tener claridad que ya la sociedad guatemalteca ha considerado que el modelo político está agotado. Se hizo un parteaguas el año pasado, algunos le llaman la vieja política y otros la nueva forma de hacer política. Al final de cuentas lo que queremos es que las instituciones que se generan y se diseñan funcionen, que cada uno de los entes vayan pues, realizando las competencias para las cuales fueron designadas y diseñadas. Por eso es que es tan importante empezar, por ejemplo, por el debate del sector justicia. Y el sector justicia requiere reformas constitucionales, ¿ya? Y esas reformas constitucionales no necesariamente tienen que verse con el enfoque reformista. Incluso podemos estar hablando de una especie de refundación dentro del sistema de justicia. O sea, van a haber cambios sustantivos dentro del sistema de que hacer justicia. Y yo estoy seguro que después de debatir acerca del sistema de justicia que tenemos que entrarle a otro poder del Estado, que es el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar también? O sea, es una institución que tiene que generar credibilidad. Muy bien. Es momento de ir a una pausa. Al regresar seguiremos conversando con nuestros expertos sobre la propuesta del Frente Amplio Refundación, más allá de la idea de un nuevo modelo, las perspectivas también y un poco de las propuestas. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa
Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en Diálogo Libre, gracias por acompañarnos. Tenemos la presencia de la licenciada Heidi de Mata y del licenciado Jair Dabroy. Hablamos un poco de la refundación del Estado, propuesta del expresidente Jorge Serrano Elías. Conversamos ahora sobre algunas de las propuestas que él hizo en concreto. Entre estas se mencionaba el reducir atribuciones al presidente y la creación de un Consejo de Estado. Licenciada, ¿cómo se ve esta situación? ¿Es viable? ¿Se necesita realmente estas modificaciones? Yo creo que no estamos abordando por medio de esta propuesta la esencia, digamos, del problema. Lo que necesita, digamos, el Estado, insisto, es fortalecer sus instituciones. Efectivamente hay un debate en cuanto a las interpretaciones y a los fallos de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo. Hay que delimitar cuáles son las funciones y atribuciones y regirse estrictamente al espíritu de la Constitución. Sin embargo, vemos que hay grandes debilidades, ¿verdad? De tal manera que pareciera ser que la Corte de Constitucionalidad concentra excesivo poder. Le enmienda la plana al legislativo, al organismo judicial, por ejemplo, y al ejecutivo, y entonces queda muy a discrecionalidad la interpretación de la Corte, digamos, de la Constitución. De tal manera que es factible, es viable impulsar procesos de reforma, pero no es quitando la cantidad de funciones y atribuciones. Creo que no tenemos claridad de cuál es la problemática dentro del Estado. El problema es en términos de que si identificamos cómo se accede al poder político, cómo se llega a ocupar un cargo público, vamos a identificar que los partidos políticos en Guatemala pues realmente no son partidos políticos sólidos, fuertes, con una estructura permanente, no promueven una cultura democrática y su principal problema es el financiamiento. De tal manera que hemos identificado al sector privado, a contratistas del Estado, a gente que conforma el crimen organizado, financia campañas electorales y luego en el momento de ocupar esos cargos públicos pues conforma estructuras ilícitas que saquean, digamos, los recursos por parte del Estado. A eso tenemos que ponerle un alto. Creo que se está generando avances en cuanto a la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero es fundamental en el país fortalecer el tema de justicia. Yo creo que la línea correcta es la que ha planteado el Ministerio Público y la CICIG en términos de generar espacios de debate y discusión. ¿Cómo evitamos que se dé esa impunidad, que estemos sujetos los funcionarios públicos a coacción, abuso de autoridad y por qué fundamentalmente estas redes ilícitas tratan de buscar impunidad a través del poder político? Y es así como hemos evidenciado estructuras criminales conformadas con funcionarios de alto nivel, presidente, ex vicepresidenta y diversos funcionarios públicos. Y estas redes pues no son nuevas. Y si analizamos cuántas instituciones del Estado están infectadas con este tipo de redes ilícitas, pues vamos a darnos cuenta que el Estado está capturado, ¿verdad?, por estas estructuras criminales. Y entonces hay necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. Nadie es superior a la ley, pero ¿cómo generamos las condiciones para sancionar a quien abuse de esa autoridad y que utilice cargos públicos para un enriquecimiento ilícito? Y tratar, digamos, de transparentar estos procesos. Entonces, la esencia del problema es cómo establecemos límites a quienes ocupan estos cargos públicos y administran la cuestión pública para generar un bienestar común. De tal manera que hemos evidenciado grandes deficiencias en la administración de justicia,
hemos identificado fallos de jueces de manera discrecional y entonces no cae el imperio de la ley. Por lo tanto, creo que lo importante es fortalecer la administración de justicia y ahí los diferentes sectores debemos de aportar para fortalecer nuestro sistema democrático. Es una realidad concreta que los guatemaltecos no creemos en las instituciones. Identificamos la debilidad y fragilidad de ese poder político y la importancia de establecer un orden. Y de ahí la necesidad de entrar a revisión de los diferentes poderes del Estado, cómo fortalecer, cómo establecer procedimientos que en alguna medida, en el caso de Guatemala, nosotros registramos a nivel institucional que hay dificultad para coordinar las instituciones. No hay capacidad, digamos, para coordinar. Vemos que hay leyes que carecen de reglamento, que hay vacíos legales, instancias encargadas de fiscalizar a los funcionarios públicos que son frágiles y débiles. Vea el rol de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, el llamado es que la salida de esta crisis debe ser producto del diálogo, del debate, la discusión y de establecer procedimientos que permitan poder regular el comportamiento de cualquier funcionario público para evitar ese abuso de autoridad. El Congreso de la República tiene como función no solo legislar, sino fiscalizar a funcionarios públicos. Y entonces, ¿en qué momento se tejió tanta corrupción, tanta impunidad y por qué no funcionaron las instancias establecidas? Por eso yo insisto que la salida es a fortalecer nuestra legislación, hacer cambios significativos, que los cargos de magistrado de la Corte Suprema de Justicia pues sean producto de una carrera judicial, que quien ocupe esos cargos sea producto de capacidad, de trayectoria y no de intereses políticos y de favores, ¿verdad?, políticos, porque eso pues en nada contribuye al fortalecimiento del sistema democrático. Licenciado, también se hablaba un poco de eliminar la Corte de Constitucionalidad, algo de lo que él también propuso en su momento. Es una postura bastante seria de parte de él. Yo creo que le estamos dando demasiada importancia a la postura de Jorge Serrano, es decir, hablar de refundación del Estado es hablar completamente de otra cosa. En todos lados existen supremas cortes de justicia, en todos lados pues, existe ese tipo de diseños institucionales que permite garantizar el cumplimiento de la Constitución. Es decir, la Corte de Constitucionalidad ha salvado también muchos procesos del Estado democrático. Lo que se evita es un juego de pesos y contrapesos. Lo que tenemos que tomar en cuenta en este momento es que existen momentos fundacionales de los estados. Y repito, estamos nosotros dispuestos a que asociemos siempre el concepto de refundación del Estado con figuras nefastas como Jorge Serrano, como exmilitares pues de poca credibilidad, igual a figura de exguerrilleros que están pues, no están vigentes dentro del ámbito político, o lo dejamos en manos de sangre nueva. Conozco una serie de colectivos, de organizaciones, gente joven, gente proba, que está tratando de apostarle por una nueva fundación de Estado. Pero si lo que se busca es ilegitimar ese discurso, creo que muchos sectores oscuros del país van a terminar ganando con que la gente asocie el concepto refundación del Estado con figuras como Jorge Serrano, con figuras como exguerrilleros, con figuras como militares. Si usted se da cuenta, tiene prácticamente tres vertientes que a quien no le guste la derecha, pues los encuentra ahí, a quien no le gusta la izquierda, los encuentra ahí. O sea, lo que pareciera es que están tratando de minar esa necesidad de refundar el Estado de Guatemala. Y otra vez estamos apostándole a este concepto de generar reformas, nada más. Ya vimos que las reformas durante 30 años han sido insuficientes para el caso de Guatemala. Es decir, tenemos que entrar a cuestiones de debate mucho más serias. Y esto incluso, creo yo, que en el corto o mediano plazo estamos hablando de la necesidad de sí convocar una Asamblea Nacional Constituyente y de sí generar un nuevo pacto social donde se sienten partidos políticos, donde se siente el sector empresarial, donde se sienten las organizaciones sociales, donde se siente el sector campesino, donde se sienten las organizaciones de derechos humanos, para ponerse de acuerdo de qué tipo de país queremos ser partícipes, qué queremos construir para los próximos 100 o 200 años. Ese es un momento fundacional. El último momento fundacional que se dio fue con la Asamblea Nacional Constituyente.
y se han venido dando una serie de momentos fundacionales en la historia del Estado guatemalteco. Entonces, lo que tenemos que hacer es no caer en el juego de estarle dando demasiada importancia a la propuesta de Jorge Serrano, sino que estemos debatiendo sobre cosas mucho más serias. Es decir, bueno, si ellos tienen una posición y una cuestión de cómo ven al Estado, pues que lo legitimen y lo presenten y que lo discutan con el resto de la sociedad, ¿ya? Pero creo que absolutizarlo es muy peligroso incluso para los intereses de país. Esta propuesta de refundación también va un poco, o las propuestas de cambios, para no hablar de refundación nada más, va un poco también con las propuestas que han hecho, por ejemplo, ahora que se está trabajando las reformas al sector justicia. ¿Debería trabajarse de esa manera incluso? Sí, yo creo que, mire, Guatemala tiene antecedentes, como bien lo mencionó el licenciado Yair. Abordamos reformas a la Constitución Política de la República, producto de una Asamblea Nacional Constituyente. Tuvimos un momento, la firma de los acuerdos de paz. Ese fue el momento idóneo para poder plantear la problemática política, económica, social y cultural del Estado. Se establecieron compromisos, sin embargo, estos compromisos, algunos no fueron concretos y se evidencia la resistencia de factores de poder de no impulsar cambios sustantivos, de tal manera que hoy nos encontramos ante un Estado frágil y débil. Se han privatizado, ¿verdad?, los activos del Estado, actores, digamos, estratégicos, y hoy nos encontramos con un Estado sin recursos. No hemos logrado fortalecer el poder político en Guatemala. Hemos identificado que el poder político ha sido cooptado, digamos, por estas estructuras, pensando en intereses individuales particulares y no en el bienestar común. De ahí la falta de credibilidad, digamos, de quienes ocupan estos cargos públicos. Ahora tenemos la oportunidad, producto de todo este escándalo que se genera de corrupción, generar un debate serio y poder apostar a cambios sustantivos. Pero para esto necesitamos también la participación de la ciudadanía, ¿verdad? Porque son procesos que se deben de implementar en aras de fortalecer la institucionalidad y que debe prevalecer el Estado de Derecho. Yo creo correcto la ruta trazada en términos de fortalecer la administración de justicia. Por ahí tenemos que empezar. No podemos ya seguir manteniendo esa impunidad, esa corrupción y el abuso de los recursos por parte del Estado. Entonces debemos de transparentar la administración de la cuestión pública. Hay acciones importantes a mencionar, como la ley de compras y contrataciones del Estado, la ley de servicio civil. Quien ocupe un cargo público es porque tiene capacidad, trayectoria y es producto de carrera, no de compadrazgo, ¿verdad? Tenemos que revisar esa ley de servicio civil que nos va a permitir personas más idóneas para ocupar los cargos y desde luego la capacidad, que es la que debe de prevalecer. De igual manera hay necesidad de fortalecer una Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Sancionar a todo aquel funcionario que no cumple con sus funciones y con sus atribuciones. Entonces el reto es fuerte y el proceso debe ser integral. Este es apenas un inicio, como se abordaba el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que nos hubiese gustado una reforma que considerara que es un nuevo Estado-nación, que es pluricultural, multilingüe, multiétnico, que la mayor parte de los empadronados hoy en día somos mujeres, debiera de haber equidad. Sin embargo, no existe voluntad por parte del Congreso de la República y así podríamos enumerar. El problema es que ante esta crisis hay diferentes sectores que quieren beneficiarse de estos espacios, ¿verdad? Y lo delicado, porque más allá de generar procesos de cambio y de transformación, lo que pretenden es consolidarse, incluso como usted bien lo menciona ahí la propuesta, hasta tener libertad para postularse cuando tienen cuentas pendientes con el Estado de Guatemala. Es momento de ir a una breve pausa, pero ya estaremos de regreso en este diálogo libre con el tema la refundación del Estado. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país,
Nunca serás libre, pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en Diálogo Libre, hablamos de la refundación del Estado y un poco de las propuestas que existen sobre cambios al actual sistema. Conversábamos acerca de las modificaciones que surgieron en el Frente Amplio Refundación, presentado desde Panamá por un expresidente el pasado miércoles. Sin embargo, surgen muchas ideas sobre cambios al sistema guatemalteco. Indudablemente deben llegar al Congreso de la República, si no es en este periodo, debería ser en las próximas elecciones, luego de que ya haya un nuevo Congreso integrado. Sin embargo, debe llegar a un Congreso. ¿Qué tan viable es esto? ¿Se puede hacer cambios sustanciales en esas condiciones, licenciado? Digamos que hay dos formas de hacer cambios. Uno es bajo el concepto refundacional, que es empezar de cero y cambiar todo. Y otro es el concepto reformista, que lo que hace es que se generen cambios incrementales. En buena medida la lógica siempre ha sido la de tratar de generar esos cambios incrementales. Pero nos topamos con que en el Congreso de la República quienes toman decisiones son juez y parte. Y al ser juez y parte, por ejemplo, estamos hablando de reformas a la ley electoral y de partidos políticos desde el año de 1998. Y a estas alturas seguimos considerando que las reformas son muy leves. Lo que mencionaba la licenciada de Mata acerca de la participación paritaria, la construcción de un sistema político distinto, de otro modelo. Digamos, cuando hablamos de modificación al sistema político estamos hablando de dos cosas puntuales, dos subsistemas, por así decirlo. Uno es el sistema de partidos políticos, que precisamente con Jorge Serrano se viene a pique, pues es el primer partido cascarón que asume el poder del Ejecutivo sin mayor, digamos así, organización partidaria, sin un plan definido de trabajo. Muy pocos lo daban con posibilidades de ganar. Todos recordamos que a quien le apostaban era a Jorge Carpio Nicol con la UCN. Pero no, se da una sorpresa política producto de ciertas alianzas y coaliciones y resulta Jorge Serrano, y a partir de ahí todos los partidos políticos han comenzado a carecer de ideología, de formación de cuadros, y ha venido un decrecimiento en la calidad de la oferta partidaria. Y por otro, el sistema electoral es el segundo subsistema que complementa el sistema político. Entonces, digamos, bajo las condiciones en las que los diputados son juez y parte en ese tipo de decisiones, los cambios van a ser muy moderados. Y acá se requiere en mucho de la participación ciudadana. Las cuestiones que pasaron el año pasado fueron fundamentales porque en buena medida impulsaron un espíritu de cambio dentro del guatemalteco, pero un espíritu de cambio que necesita ser coronado, ¿sí? O sea, no nos podemos quedar únicamente en que salió Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti de la presidencia y vicepresidencia, sino tratar de generar cambios sustantivos de país y que sean de larga data, que digamos así, transformen las estructuras, que también transformen nuestros propios comportamientos ciudadanos, porque como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. Como ciudadano tengo responsabilidad, sí, en fiscalizar a mis autoridades, pero también en mi comportamiento en la calle. Este tipo de cosas tienen que ir trascendiendo. Entonces es una relación, digamos así, de dos vías. Incidencia dentro de la clase política para que la clase política también sienta que existen ojos atentos, independientemente de una Contraloría General de Cuentas, a un Tribunal Supremo Electoral, a una Procuraduría de los Derechos Humanos, a una PGN, que están, digamos así, como generando una serie de mecanismos reguladores de Estado. La ciudadanía tiene un papel importante para poder apostarle a esto. Yo veo un problema serio y es una limitación que se presenta para las dos modalidades que presenta el licenciado Yair, y es que realmente hay que construir ciudadanía. En Guatemala no existe una política pública que genere procesos de debate y discusión, que la ciudadanía
participe activamente en los problemas políticos, económicos, sociales y culturales. Ante esa apatía, ¿verdad? Porque la gente no le gusta participar en política, está más atenta por satisfacer sus necesidades básicas que por participar en política. Entonces, esto nos crea un grave problema. Cuando hablamos, por ejemplo, de fortalecer el sistema de partidos, podemos aprobar la mejor reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero también hay que reconocer que aquí hay dos actores: los partidos políticos por un lado y la ciudadanía. De tal manera que también tiene que haber un cambio de actitud por parte de la ciudadanía. Estamos acostumbrados a participar en política porque estamos sujetos a ofrecimiento de bolsas solidarias, de puestos, de obtener beneficio durante un proceso de campaña electoral, y esas actitudes deben de cambiar. Entonces, veo también, digamos, el desconocimiento por parte de la ciudadanía en algunos ejes temáticos. Y la gran fortaleza de estos factores de poder que han incidido en la toma de decisiones y que hoy vemos que no hay representatividad, es producto de que ahí sí hay una estrategia, hay claridad en cuanto a sus objetivos, sus intereses, y tienen toda una estrategia, ¿verdad?, que les ha permitido nutrirse del Estado por varios años, de tal manera que esa es una gran desventaja. Creo que también en Guatemala no existe la cultura del diálogo. No estamos acostumbrados a generar debate y discusión. Y es tan fundamental generar estas prácticas porque en la medida en que avancemos en el debate y en la discusión, eso nos va a permitir garantizar mejor calidad en la toma de decisiones. De tal manera que yo sí creo oportuno, a raíz del efecto que generó la corrupción en la anterior administración y cómo la gente se movilizó en la plaza y rechaza esa corrupción, de igual manera hay que hacer un gran esfuerzo, primero para generar esos espacios de debate y discusión. No olvidemos que producto de los acuerdos de paz se estableció la forma de generar esta reforma a la Constitución a través de una consulta popular, y resulta que la consulta popular ganó el no, ¿verdad? Entonces no se pudo impulsar esos procesos de cambio. Entonces yo creo que tenemos un gran valladar que no se resuelve en 3 años, sino es un proceso, y es la importancia de que para fortalecer el sistema político tenemos que encontrar un punto de equilibrio, y los ciudadanos también tenemos que asumir nuestra responsabilidad, participar, conocer, digamos, de la problemática y ser nosotros también estratégicos, y ahí podemos contar con el apoyo de organizaciones, movimientos sociales, gente con trayectoria para impulsar esos cambios y evitar que nuevamente estas estructuras vuelvan a consolidarse y se sigan aprovechando de los recursos del Estado. Ya estamos cerca de concluir este diálogo. Antes de cerrarlo, licenciado, ¿hacia dónde debemos ir? ¿Hacia dónde debemos ir encaminados en reformas al sistema? Bueno, lo que pasa es de que con el tema de las reformas al sector justicia ya se abrió el abanico de posibilidades de hacer una nueva arquitectura institucional del Estado guatemalteco, y como tal diversos sectores van a tratar de incidir en moldear esa arquitectura institucional a sus intereses, porque al final de cuentas las instituciones trascienden, las personas únicamente ocupan esos espacios durante un periodo de tiempo. Entonces hay que estar atentos en buena medida a qué intereses representan, a no irnos con la finta con ciertas acciones que puedan tener distintos sectores, sino tratar de estar atentos cuál es el real interés y el real objetivo y qué tratan de alcanzar, porque al final de cuentas es tener el control del Estado. Y tener el control del Estado da muchas posibilidades para quien genere ese tipo de diseño. Entonces, creo que a eso deberíamos estarle apuntando, a ser vigilantes de quienes tienen incidencia en esta nueva arquitectura institucional que se va a ir generando a partir de las reformas al sector justicia. Van a tratar de incidir y generar sus espacios de poder para no perder ciertos privilegios o bien para recuperarlos o ganarlos. Licenciada, mucha expectativa sobre estas propuestas, no solo las que surgieron de Panamá, sino todas las que se están desarrollando en el país. ¿Qué pueden esperar los guatemaltecos? Yo creo que los guatemaltecos tenemos que seguir trabajando en esta auditoría social,
hay que fiscalizar a todo funcionario público. La soberanía radica en el pueblo y esa es intransferible. La ciudadanía tuvo la experiencia de que al organizarse, movilizarse, puede incidir en la transparencia, digamos, de la administración de justicia, y creo que es la gran oportunidad realmente de impulsar procesos de cambio que permitan garantizar que quien ocupa estos cargos públicos debe administrar para generar bienestar común. Aquel que abuse de autoridad tiene que caerle todo el peso de la ley. Yo comparto el pronunciamiento que hacía la CICIG en cuanto a que debe de eliminarse los antejuicios. Creo que quien ocupa cargo público debe apegarse a la ley y si no la cumple debe de estar claro que le esperan los tribunales, ¿verdad?, para sancionarle, de tal manera que sabemos que todo funcionario público va a tratar de ser utilizado, ¿verdad?, por estas redes ilícitas. Sin embargo, la importancia de que debe de haber certeza de la justicia, que debe ser pronta, ¿verdad?, eficaz y eficiente para establecerle límite a los gobernantes y a los funcionarios. El proceso de fortalecimiento de las instituciones tiene que darse en la medida en que podamos fortalecer cuáles son las funciones y atribuciones de cada una de las instituciones. En Guatemala, por ejemplo, tenemos serio problema para coordinar interinstitucionalmente. Segundo, tenemos que hacer grandes esfuerzos para revisar esos marcos legales y jurídicos porque a veces son ambiguos y quedan a discrecionalidad de quien ocupa el cargo. Tercero, tenemos que hacer grandes esfuerzos para fortalecer la carrera judicial. Entonces yo creo que todos tenemos derecho al trabajo, pero quien ocupe un cargo público es porque llena el perfil, tiene la capacidad, es idónea para ocupar ese cargo público y por eso insisto mucho en la ley de servicio civil, que sería importante en el país. Hemos visto cómo se abusa con un 029, cómo autoridades realizan pactos con sindicatos, salarios que realmente no obedecen a las funciones y atribuciones, no llenan el perfil. Entonces ese tipo de vicios, una administración ineficiente para administrar sus recursos. Hoy Guatemala tiene el gran reto, un Estado débil, frágil, producto de que prevalece el mercado, ¿verdad?, fundamentalmente, y segundo, no tenemos los recursos, y esto implica que el sector privado tiene que asumir su responsabilidad de pago de impuestos. Hemos visto que esas redes ilícitas no solo es el narcotráfico y el crimen organizado, sino también es el sector privado, y me parece idóneo la postura que está tomando el director de la SAT, de impulsar y acelerar procesos administrativos para que la gente cumpla con sus funciones de pagar los impuestos. El gran esfuerzo es a fortalecer la ley, a impulsar reglamentos, procedimientos que permitan limitar las funciones y atribuciones. Aquí en Guatemala necesitamos un orden, tenemos que fortalecer el poder político y si bien es cierto, hay necesidad de fortalecer el proceso productivo, el sector económico tiene que comprender que está sujeto a las decisiones a nivel político. El gran reto, ¿cuál es? Es fortalecer precisamente ese poder político y ponerle límites a este tipo de actividades en aras de garantizar que existen acciones concretas para resolver el tema de la pobreza, ¿verdad?, la pobreza extrema. Usted puede evaluar cómo estamos en términos de políticas públicas. El Estado realmente apenas tiene para cubrir salarios. ¿En dónde está la inversión y poder atender problemas tan estructurales? De tal manera que esa puede ser una gran ruta en la medida en que asumamos nosotros la responsabilidad. A veces esperamos que las cosas avancen producto del trabajo de otros, pero nosotros también somos responsables como ciudadanía de poder aportar para mejorar el Estado democrático.
Un tema bastante amplio, sin duda, muy conocedores ambos. Sin embargo, hemos llegado al final de este programa Diálogo Libre. Les acompañó Henry Pocasangre, nuestros expertos, el licenciado Jair de Broy y la licenciada Heidi de Mata. Esto ha sido todo en este Diálogo Libre. Hasta la próxima emisión.